salir un poquito de esta cuestión de todo en un lado, ¿no? O sea, no es todo en un lado. Yo insisto en la responsabilidad compartida, que no quiere decir no señalar roles, no evaluar el trabajo para que nos hagamos cargo. En realidad, cuando hablamos, por lo menos desde lo que yo pretendía decir, de pensar en una perspectiva situacional, la responsabilidad de la institución y demás, también está esto de la responsabilidad compartida. Y por ahí está muy bueno esto porque viene ayudándonos a pensar esto de lo institucional, que es la escuela dentro de un sistema que a su vez está, digamos, en el marco de un Estado. Es parte del Estado, pero digamos, el Estado es más que el sistema educativo. Y en realidad lo institucional es todo eso, no es exclusivamente la escuela. Está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, vamos, se me fue una, se me vino para Carlos. Yo una cosa, porque en realidad todo esto a mí me remite hace rato, que me está dando vueltas en mi cabeza, me remite a cuestiones que tienen que ver con la ética. Que me da la sensación que está como, no sé si olvidado, pero no se habla de ética, de cuestiones éticas, de una ética dialógica, o sea, hablamos del sujeto autónomo. Sí. Hablamos de un sujeto autónomo, nosotros como sujetos autónomos colaboramos en la formación de sujetos que son autónomos, pero creo que no nos ponemos a reflexionar qué es esto de la autonomía, del respeto a los derechos básicos. Como lo tenemos en el discurso, lo discursamos bárbaro, pero a la hora de comportarnos como sujetos autónomos, respetuosos, y yo pensaba hace un ratito, comentaba en el grupo, un principio básico, ético, que es la beneficencia. La beneficencia y no maleficencia en nuestros actos. ¿Cuántas veces reflexionamos sobre esto? Yo recién revisaba el diseño de la formación docente. Decía, el docente se tiene que hacer cargo de tratarlo, porque tal vez está poco explícito. ¿Y qué es lo que pasa también en estos espacios que vamos a tener nosotros? Podremos tener algunos espacios como para hablar de la ética y poner en palabras qué es la ética, qué es un actuar ético, qué es ser un docente éticamente responsable, éticamente... básicamente eso, estaba pensando como una cuestión que muchas veces creo que olvidamos o la damos por sentada. Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Qué entiendes por beneficencia? No hacer el daño, no hacer daño. Digo, desde los principios éticos kantianos básicos que dicen tratar al sujeto como un sujeto autónomo, no sé si me voy a acordar ahora, pero tratar al sujeto como un sujeto autónomo, no hacer el mal innecesariamente, exactamente. Tratarlo como un fin y no como un medio al sujeto. Entonces, esto supone que procuramos el bien. La beneficencia es esto, procurar el bien. Y desde el ser docente, ¿qué es procurar el bien de mi alumno? O sea, por ahí eso, porque beneficencia es una palabra que... Sí, por ahí eso es recuperar el sentido de la palabra solidaridad, que es la que se convirtió en beneficencia, en el sentido práctico, digo, solidaridad terminó siendo sinónimo de beneficencia en el dar lo que me sobra, cuando en realidad el sentido de lo solidario es el todos juntos en pos de algo que es común, que volvemos al sentido de lo público, y esto yo me estaba hay que recuperar el sentido de la ética del docente. Por lo que ella agregó, creo que entendí bien. A mí me pasó lo mismo, me parece muy buena la aclaración, ¿no? Porque a veces se confunde la caridad, la beneficencia, que es bien distinto de garantizar y permitir o favorecer desde el lugar de adulto, de Estado, de docente, el ejercicio de un derecho. Es decir, cuando yo garantizo un derecho, eso no tiene nada que ver con la beneficencia en el sentido de la sociedad de beneficencia o la caridad. Eso es un imperativo ético. Por ser la porción adulta de la sociedad, por ser Estado, por ser educador, ¿sí? O educadora,
tengo esa responsabilidad y la asumo. Que es muy distinto de lo que vos decís, bueno, me sobra esto, lo doy. Que es ubicar al otro en un lugar determinado. Soy tan buena que me quedo un ratito con él en el recreo. Exactamente. Yo recuerdo no como el derecho del otro que tiene a recibir en la hora de clase y tener recreo. Claro, recuerdo en algún caso por ahí, ¿por qué no agradecen cuando les damos tal cosa, los útiles, los que vienen y no tienen, y si no, no tendrían útiles, por ejemplo? Y la verdad es que no tienen nada que agradecer, en realidad es lo que les corresponde. Más allá de que pueda alguien decir gracias cuando alguien, sí, como digamos, como norma urbana, digo, pero no desde me diste un regalo, porque no es un regalo. En todo caso, si se dan, pongo este ejemplo como miles de otros, ¿no? No sé yo, útiles a algunos pibes o se da, bueno, es un paliativo, es restituir un derecho que no está siendo ejercido. Y no por su culpa. Absolutamente, absolutamente. Es recuperar lo que ayer colegas de superior decía tienen el Silvia discurso de los alumnos no son agradecidos con uno. Colegas que están formando docentes tienen esa mirada. Yo en este sentido Está quería... bastante extendida la sociedad. No, quería la frase, ¿no? Dale, volvamos a la frase. Volvamos a la frase. Bueno, nosotros como grupo de alguna manera coincidíamos, de acuerdo, pero también recuperando una frase que en el día de ayer mencionaron que tenía que ver cómo garantizar estos derechos y que los derechos de uno no superen los derechos de los demás. En este sentido sí me parece importante. ¿Cómo se garantiza el derecho a la educación cuando tenemos porcentajes en las escuelas de grandes objetivos? Yo estoy como muy preocupada por eso. ¿Y cómo se garantiza cuando docentes que están en primer año trabajan tratando de garantizar este derecho a la educación? Entonces, de alguna manera, poder trabajar, ¿sí?, con estas responsabilidades, más allá que nosotros como docentes tenemos, ¿sí?, posibilidad y estamos amparados por la ley, ¿sí?, para tener nuestras licencias, un poco sí trabajar el sentido ético de que mi ausentismo, en este caso, ¿sí?, irrumpe un proceso y nos permite una continuidad pedagógica. En este sentido sí poder recuperar con los ejemplos, ¿no?, que pedían ejemplos concretos. Sí, bien. ¿Cómo articular este derecho a la educación con docentes que, a lo largo de las semanas, y cuando uno hace un análisis de qué sucedió en su año, ¿sí?, vemos que pasaron por todos los artículos que tiene el estatuto, ¿sí?, y que la realidad es que nosotros podemos pasar por una situación de enfermedad, ¿sí?, una vez, podemos necesitar algunos días en otra oportunidad, pero no sumar y llevar a niveles de especulación bastante importantes, en donde me quedan 5 días y me lo voy a tomar, cuando en realidad están sobrepasando sobre el derecho del niño a la educación. Entonces, en este sentido, adherimos a la frase, ¿sí?, que realmente sí, hay que tiene que garantizarlo, pero también, perdón, ¿no?, trabajar con estos docentes el impacto real que generan, ¿sí?, una decisión individual a un colectivo institucional, donde los directivos, ¿sí?, más allá de que intentan hacerse cargo, el equipo de orientación intenta hacerse cargo, en 7 escuelas, ¿sí?, faltaron 6 docentes, ¿sí?, y cuando lo hablo desde el lugar de las residencias de 4º año de primaria, tenemos docentes que cuando llevamos a nuestros practicantes nos llaman por teléfono y nosotros como equipo estamos tratando de cubrir esos espacios en los cuales tampoco se comprometen en un contrato a por lo menos durante un mes que están en el APLO. O sea, entonces creo que esto hay que trabajarlo, que se tome conciencia y que no aparezca y yo tengo derecho a. Sí, bien, coincido. Lo digo, lo quiero compartir porque es la misma problemática que planteamos anteriormente. O el ministro esto de que los derechos de los docentes no pueden estar por delante de los derechos de los chicos, en el sentido de que, digamos, a ver, desde el Estado
la mayor protección o la mayor atención, si quieren, tiene que estar centrada en aquellos más vulnerables. Y sin duda alguna, los más vulnerables son los chicos en este caso. Por supuesto, si una maestra tiene una enfermedad, se va a atender, pero no nos podemos equiparar, aún desde una cuestión evolutiva, y acá me viene a la memoria un texto, no sé si lo conocen, de Perla Sermanovich, Contra el desamparo. Sí. Bueno, fue un texto que ella escribió muy poquito después de la crisis del 2001, y un poco lo que planteaba era, por peor que estemos, yo lo retraduzco, por peor que estemos, digamos, los docentes y los adultos en general, los chicos, además de la crisis, tienen una situación evolutiva que hace que tengan menos recursos para enfrentar la situación. Entonces nosotros nos tenemos que poner en ese lugar de adultos, no nos podemos equiparar. Sí. Ella quería decir algo antes. Sí, yo quería tomar también el planteo del sujeto de capacitación. Nosotros estamos esperando que los maestros tengan todo tipo de conocimiento del sujeto que atienden en el aula, y nosotros también tenemos que comprender, y creo que es lo primero que tenemos que analizar cuando llegamos a un equipo a trabajar, qué trayectoria ha tenido ese docente. Por ejemplo, en la formación, y justo los que son titulares, los que no han tenido una formación dentro de una visión semejante a la del diseño que actualmente recorre, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, todos los niveles, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tomar esos datos, tener conocimiento, hacer una pequeña estadística de con quién está uno tratando, y también no prejuzgar, porque hay una gran variedad de docentes con distintas formas de trabajo, con grandísimas responsabilidades y con grandes deseos de cambio. Pero, como decía acá la compañera, le van a pedir al equipo ayuda porque en realidad en su formación no hubo conocimiento de las intervenciones correspondientes a eso. Y bueno, se está haciendo un gran esfuerzo para que tengan posibilidades de actualización, si queremos llamarlo así, pero generalmente no llegan justamente a la gente que tiene más antigüedad, a la gente que está recibida desde periodos más alejados de este diseño, y bueno, creo que esa es un elemento que tenemos que plantearnos. Nosotros también somos docentes y también trabajamos con sujetos que tienen derecho a aprender. Tienen derecho a aprender a hacer mejor su trabajo, y muchos lo desean, pero a veces un poquito de resistencia tienen porque han sido también, digamos, desvalorizadas. Está desvalorizada el docente, y creo que el capacitador tiene que valorizarlo para que arranque y sepa que él también puede cambiar, como el niño puede aprender a leer y escribir, puede aprender a hacer cálculos, puede hacer todo. El niño, el docente tiene que aprender eso. Yo creo que eso también hay que transmitirlo. No estar viendo también lo que le falta al docente, sino aparecer acompañando junto a él. A ver, puedo traducirlo como decir, no hagamos con los docentes lo mismo que hacen los docentes con los niños. Yo creo que sí. No, eso, es como el Chavo, ¿viste? Que decía, eso. Sin ningún tipo de intención de justificar la inasistencia, como decía la compañera, la inasistencia especulativa, de ninguna manera, pero tampoco desoyéndola, tampoco ignorándola, porque nos está dando un mensaje esa docente o ese docente, nos está dando un mensaje de que está aburrido, de que no sabe, de que no cree, de que no puede, de que se siente mal. Algunos lo llevan a una somatización tal que se enferman en serio, ¿sí? Y otros por ahí en ese halo de desprejuicio, de caradurez o qué sé yo, se deschaba y dice, ahora me quedan 5 días y me los voy a tomar. Pero creo
que esa persona nos está diciendo algo, nos está pidiendo ayuda de alguna manera. Y yo justamente te hice así porque creo que hago un paralelismo, aunque me parece, no sé si corresponde o no, pero yo lo voy a hacer igual, hago un paralelismo con aquel niño que en el aula se porta mal y permanentemente está llamando la atención. Y que entonces solamente vemos de ese niño esa conducta manifiesta y no vemos que ese niño nos está pidiendo a gritos ayuda, que no lo sabe pedir de otra manera. Entiendo que la comparación no es buena porque el adulto debiera tener otros elementos, el adulto debiera tener la palabra, debiera haber ya aprendido a hacer una serie de cosas que el niño no sabe, por eso no estoy haciendo una justificación, pero me parece que si queremos hacer un verdadero cambio, tenemos que aprender a leer más allá y a leer entre líneas y por ahí a presentarlo, ¿no? No justificarlo. Bien, ¿puedo contar una cosita? Recién me mostraba una compañera que está en otro grupo, ella está juntando material para trabajar con sus alumnas y tenía la cartita de un nene de primer grado a la maestra y decía: entendé que aunque te pido que te vayas, siempre quiero que te quedes. En primer grado le escribió a su maestra. No, yo quería como recuperar este sentido del diseño que plantea recuperar, ¿sí? No solo lo vocacional, sino también el trabajo, sumándole la profesionalidad. Entonces, en este sentido, ¿no? Para tomar tus palabras, un poco empezar a trabajar esta idea de sí, soy un trabajador de la educación. Totalmente. ¿Sí? Pero también necesito la vocación y sobre todo la profesionalidad. Y entonces de este lugar vamos a poder superar la idea, ¿sí? Individual de que soy un trabajador con derechos. A esto me refería. Que hay otras soy un cuestiones, trabajador con otras obligaciones. categorías, ¿sí? Otras Con obligaciones. categorías, ¿sí? De análisis que podemos como recuperar para que podamos entender en este marco de capacitación, ¿no? Permanente, la búsqueda de la profesionalidad, poder entender y empezar a leer, ¿sí? Estas manifestaciones que nos hacen nuestros alumnos y poder empezar a trabajar y tener algunas herramientas teóricas, ¿sí? Ponerle un poco de nombre y apellido a estas anécdotas que cuentan los docentes y poder transmitirlo y que lo puedan leer, pero no trabajando con esta formación anterior quizás, ¿no? Que era más un sacerdocio, todavía se escucha en los primeros años cuando uno le pregunta ¿por qué elegiste venir? Porque soy la segunda mamá. Entonces nos vamos como todos como preocupados. Me gustan los chicos. Bueno, ponete un pelotero. ¿Y qué sucede cuando...? Yo en el nivel inicial como docente doy esa respuesta. Sí. Ponete un kiosco, sí. Ponete... Bueno, la realidad es, sí. Eso es primero. ¿Qué pasa cuando nos estamos terminando en un cuarto y seguimos como insistiendo en esta imagen de la segunda mamá que va a proteger? El inicial. Sí, y que bueno, no, mamá ya tiene, si no tiene, hay alguien que cumple el rol. En este caso no, entonces en este lugar... con la imagen del agradecimiento, de la dedicación y entonces me parece que trabajar la idea de profesionalidad, tomado trabajo, por supuesto, porque no vamos a negar todas las reivindicaciones sociales, esto no estoy negándolo. Digo que me parece que nos quedamos como en ese plano, ¿sí? Intentando garantizar nuestros derechos como trabajador. Y hemos perdido algunas categorías de análisis. Yo voy a hacer algo más mundano, un ejemplo más sí, práctico. Y ayer después así, cerramos. Entonces se dio, bueno, me quisieron cobrar un montón, por supuesto no lo tomé de tomómetro y contaban al taxista al otro, ¿no? Y soy docente. Entonces, sintetizando, sale la discusión ahí, pero los docentes que se toman licencia porque la escuela de mi hijo, qué sé yo, me escuchás, ¿viste? Entonces le digo, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. No hay cosa más linda cuando uno se siente bien en una institución ir a trabajar. Porque vas con alegría. El tema es cuando ya no vas con alegría y te pasa factura día a día. Y bueno, por suerte por ahora tenemos un estatuto docente que reglamenta esas instituciones. Deberíamos tener nosotros un psicólogo para nosotros dentro de las instituciones. Porque es tanta la carga, a veces, que... Sí, yo estoy adentro. A veces bueno, no, pero adentro por el aula a veces cuando se logra trabajar en equipo y en equipo al interior de la institución, con los equipos de orientación,
que muchas veces aparece el enfrentamiento y no la cooperación, desde un lado y desde el otro, creo. Digo, no voy a ir a cuestiones particulares, pero a veces aparece esto hasta algún momento en que se puede encontrar. Lo mismo que hablábamos antes con los supervisores, digamos, nosotros vamos con los supervisores, con equipos técnicos, digamos, no es capacitadores por un lado, supervisores, porque si no estamos fragmentando, no estamos construyendo colectivamente, ¿no? Y en esa cuestión colectiva, en ese trabajo colectivo, creo que se puede dar, por un lado, un reparto de cargas y de responsabilidades que fundamentalmente también lo digo desde mi experiencia, ¿no? Que al poder compartir con otro, desde me pasa tal cosa como un fulanito, como un Matías, digamos, o, ¿sí? Y poder intercambiar y de pronto uno poner la ve desde otro lado y puede encontrarle alguna vuelta, digamos, o puede ser escuchado. A veces también nos vamos con mucha carga a nuestras casas y ¿qué hacemos? Poder repartir, que esto circule y pensar, no quedarnos en la catarsis. Digo, no es mala la catarsis cuando uno está muy cargado. Lo que, digamos, con lo que yo no estoy de acuerdo es quedarnos en la catarsis, porque de ahí hay que crear algo. Bueno, esta es la situación que me carga, esto es, está bien, aliviémonos, pero vamos por más, vamos por algo superador, ¿sí? Y retomando algo de lo que vos decías, vos nombraste a Terici, creo que en este trabajo colectivo, como ella dice, digamos, hay muchas cosas para las que no estamos formados, y lo cierto es que el mundo, la cultura, los pibes, los adultos, todos vamos cambiando todos los días en realidad. Bueno, hay que seguir construyendo saber pedagógico y es en lo colectivo donde se puede construir ese saber pedagógico y compartirlo. Y además me parece que una mirada de eso es ver que esas construcciones son aliviadoras. Absolutamente. Porque digo, la parte de la carga, de la atención que el maestro tiene todo el tiempo es pensar que es el único que está responsable de todo ese grupo, cuando en realidad, ¿y qué es el que tiene que sostener? La norma, lo que se puede, lo que no se puede, a dónde si dejamos los pibes al baño a la hora de clase. Todo esto pareciera que es lo único que lo tiene, cuando en realidad esa otra cosa, que es la construcción conjunta, que nos implica un trabajo diferente y a veces más trabajo, porque por ejemplo tengo que ir a una reunión para poder trabajar con otro, después es muy aliviadora del colectivo, porque si yo sé que estamos pensando lo mismo y estamos trabajando lo mismo, no estoy pensando, nosotros algo habíamos puesto esto de a veces no poder terminar de estar todos de acuerdo con esa misma mirada, lo que genera son prácticas aisladas. De un maestro dentro de una institución dentro de otro colectivo, y esto sobrecarga muchísimo, porque uno siente que tiene toda la responsabilidad encima. Y además con la frustración de, yo hice todo este esfuerzo este año y el año que viene, ¿qué pasa con este trabajo de la autonomía, de funcionamientos más democráticos entre los pibes? También hay una parte en donde me parece a mí que este es un ejercicio que nosotros podemos empezar a poner en las capacitaciones, que cuando uno construye con otros, después alivia. Bien. A mí me pareció muy interesante ayer cuando Silvia habló que lo común trae incomodidad. Me pareció muy interesante. Que hay que poder asumir eso. Entonces hay que poder asumir esa incomodidad y hay que, digamos, porque desde esa incomodidad es que vamos a poder seguir transformando. Porque hay una transformación que es pensar quién es el otro. A ver, yo trabajé muchísimos años en una escuela cooperativa. Una de las experiencias que tuvimos muy fuerte era que cuando ingresaban docentes a la escuela, la imagen de no tenés un patrón es hacer lo que querés. Entonces en el equipo directivo teníamos muchos problemas a veces hasta poder trabajar, esto que no es que vos das el contenido que querés y haces lo que querés. La escuela tiene una currícula consensuada entre todos, trabajada muchísimo entre todos, pero no tener un patrón, y esta imagen de autoridad es la misma corrida. Si no tengo un patrón que me dice qué tengo que hacer, hago lo que yo quiero. O no hago, que es la otra parte. Esa es la parte difícil de la construcción colectiva. Bien, y esto también
tiene que ver con el Estado. Cuando el patrón es el Estado. Cuando el patrón es el Estado, cuando nosotros somos el Estado. No nos olvidemos de esto. Nosotros también somos el Estado. Y las instituciones escolares son públicas, aun cuando sean de gestión privada. Entonces, estamos desde un lugar, digamos, donde no nos podemos correr de garantizar los derechos, fundamentalmente el derecho a la educación, pero digamos todos los derechos, de pensar a esos chicos como sujetos de derechos, que si bien lleva unos 23 años desde que salió la Convención de Derechos del Niño, donde se establece que son sujetos de derecho y ya no objetos de tutela o de protección, todavía estas concepciones permanecen, coexisten. No es que no exista, que nadie piense en un niño como sujeto de derecho, pero coexisten con representaciones anteriores que se inscriben en otro paradigma, en el paradigma tutelar, donde el Estado, los adultos, etcétera, sabían lo que era mejor, no tenían derecho a hablar, no tenían derecho a opinar, digamos, el hecho de decir, se pensaba como objeto de tutela, claramente un objeto no es lo mismo que un sujeto. Entonces, pensarlos como sujetos de derecho implica una cantidad de, en principio un giro desde nuestro lugar, y empezar a trabajar, o seguir trabajando, digamos, para garantizar el ejercicio de esos derechos, para que esos derechos sean efectivos, para que no queden en la letra. Y esto se juega cada día en el aula, cada día en el equipo de orientación, cada día en la supervisión, en los recreos, digamos, todo el tiempo estamos en relación con esto. No es la clase que vamos a hablar de los derechos del niño, o no es cuando nos reunimos a reflexionar. Está bárbaro que reflexionemos, que nos capacitemos. ¿Pero por qué? Por eso que decíamos antes, tomemos un poquito de distancia, pensemos y volvamos, digamos, de otro modo al cotidiano, con más herramientas, con una visión más global, si quieren, ¿no? A veces uno, cuando está en medio de la clase o en medio de una situación cualquiera, ve un recorte de esa situación. Tomar cierta distancia nos permite ver distintas dimensiones, tener un mayor acercamiento a esa complejidad que es la que ustedes hablaban antes. ¿Sí? Bien. ¿Querían agregar algo? No, en esto de tomar distancia me viene a la mente también esto de, sí, el hecho de tomar distancia y no dar la respuesta inmediata. A veces ese poder de reflexión que también lo tenemos que tener, porque se espera, lo verán, en cada una de las escuelas la respuesta inmediata. Y la respuesta inmediata no existe. La respuesta inmediata la tenemos que dejar un poquito en el tiempo, porque vivimos tan agobiados por la inmediatez que también buscamos respuestas inmediatas, y las demandas que vienen en las escuelas son de respuesta inmediata. Y hay pero que además es acostumbrarse una a construcción ponerse, colectiva, no puede ser inmediato. Claro, no puede ser inmediato, tampoco tiene que ser No, extendida en el no, tiempo, no, pero tiene que ser proceso, a conciencia, con un proceso. No, eso solo quería aportar. De la misma manera que nosotros esperamos y enseñamos a nuestros chicos a, frente a un hecho X, no saltar, digamos, no responder, sobre todo estoy pensando en situaciones que generan irritación, que generan enojo. A veces, cuando eso se puede mediatizar con la palabra, con un momento, a ver qué pasó, escuchemos,
y uno se entera que el otro, qué sé yo, agarró el lápiz porque no sé qué, o le dijo tal cosa porque estaba muy enojado, y la verdad que sí, no tendría que haber dicho eso, porque el enojo venía de otro lado. Bueno, digamos, poder empezar a pensar, poder simbolizar, que es lo que tiene que ver con la cultura, y es lo que tratamos permanentemente de transmitir en la escuela, ¿no? Como, a ver, no son dos cosas diferentes, en todo caso son aspectos diferentes, pero no es que los valores se enseñan por un lado, por otro lado, la simbolización, ¿no? Es la hora de valores. Claro, exactamente. ¿Así? Bueno, ¿les parece pasar a otra actividad? Vamos a cortar un poquito la propuesta, pero en realidad vamos a juntar dos partes. Yo, antes de presentar la actividad, me van a disculpar, con mucho dolor las tengo que dejar, porque tengo otra situación que tengo que resolver. En algún momento nos vamos a ver en alguna capacitación, tal vez acompañándolos con mucho gusto, porque se ve que es un grupo con mucho entusiasmo y con mucha idea sólida como para trabajar, y oficio. El oficio es importante. Bueno, un gusto para todos. Gracias. Permiso por ahora, así. Estas son unas situaciones